Muy bendecidos, amados hermanos. Qué privilegio para mí otra vez poder encontrarme en este púlpito de gracia y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el evangelio glorioso de la incircuncisión dado a un solo apóstol, al apóstol Pablo. Y esa palabra es poder de Dios para nuestras vidas. Poder de Dios para poder reinar sobre toda circunstancia. Jesús en los días de su carne dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero Él también dijo que confiásemos que Él ya lo había vencido. Y el apóstol Pablo nos enseña en el Evangelio que por causa del sacrificio y la resurrección de Cristo, Él nos hizo más que vencedores en este mundo. Así que, hermano, recibe esa palabra. Usted es más que vencedor. Usted no está esperando victoria de Cristo. No, Él ya le dio la victoria. Lo que usted tiene que hacer es confesarla, creerla y caminar en esa palabra viva de poder que no le va a fallar. Por eso es que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Bueno, mis amados, hoy pues como todos los días tenemos un compromiso con la amada, un compromiso con Dios y un compromiso con el apostolado del apóstol Pablo. Y venimos con confianza, con seguridad, pero también con buena voluntad. Porque un día el apóstol Pablo dijo que hay algunos que predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria y otros por ganancias deshonestas. Pero dice él que algunos lo hacen de buena voluntad. Y yo estoy aquí como un colaborador del apóstol Pablo, como un colaborador de Cristo, para presentar el evangelio con buena voluntad. Saludo, antes de entrar al tema, a todos los hermanos que accesan a través del internet y declarándolos muy bendecidos y sus mentes abiertas y sus oídos espirituales conectados en estos momentos para que oigan la voz del pastor. Abba Padre. Bueno, mis amados, en el tema de hoy que vamos a tratar es muy importante porque el apóstol Pablo fue el primero que habló el misterio de la voluntad de Dios. Entonces el tema de hoy es el misterio de su voluntad. Ahora, ¿qué es un misterio? Para empezar, vamos a decir que un misterio es algo que está oculto a la vista humana o a la mente humana, pero después que es aclarado, que es velado, que es quitado el velo que lo cubre, entonces ya es revelado. Entonces el apóstol Pablo escribe así en Efesios capítulo 1, verso 9. Y yo quiero que hoy usted ponga mucha atención porque usted va a ver la diferencia porque en el púlpito de gracia se predica un evangelio que viene a revelarle a usted cosas que en otros púlpitos no lo dicen. Y es porque sus ojos de ellos todavía están velados al misterio de la voluntad de Dios. Dios tuvo una voluntad en sí mismo, Él se propuso un plan y Él llevó a cabo el propósito y lo estableció, pero los hombres no conocían ese propósito y esa voluntad. Entonces Él tiene que escoger a un hombre para revelarle ese propósito, decirle lo que ya quedó establecido y este hombre traerlo a la revelación o declararlo a los hombres, a todos nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que hubo un momento en la vida de él, y él habla en plural porque ya le está hablando a la iglesia, naturalmente, ya le está hablando a sus colaboradores.
Pero dice Pablo que hubo un momento que Dios dio a conocer el misterio de su voluntad. Quiere decir que la voluntad de Dios, antes de que Pablo la recibiera, nadie la conocía. Nadie conoció la voluntad de Dios antes de Pablo. Porque él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Antes de que Pablo conociera la voluntad de Dios, era un misterio para los hombres. Porque los hombres todavía estaban en la ley de Moisés, todavía estaban siguiendo la circuncisión, el judaísmo, y estaban todavía guardando ritos, ceremonias, imposición de manos, y estaban todavía en la justicia propia y tratando de establecer sus méritos propios delante de Dios. Y ahí pues no estaba la voluntad de Dios, porque eso, como lo hemos dicho anteriormente, fue bueno antes de la cruz. Pero después de la cruz, ya Él ha establecido una voluntad. Amén. Él ya estableció un reino, ya Él estableció un nuevo pacto. Pero eso era un misterio para los hombres. Mira lo que dice el capítulo, en Efesios capítulo 3, verso 3. Escríbalo. Escriba esos versos, hermanos. Efesios capítulo 3, verso 3. Dice el apóstol Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Qué lindo que Pablo dejó escrito el misterio en 14 epístolas, ¿verdad? Qué bueno, qué precioso. Gracias a Dios porque el apóstol Pablo fue fiel a su ministerio. Dice, por revelación me fue declarado el misterio, y como antes ustedes han visto que lo he escrito brevemente. Entonces, hermano, Pablo recibió el misterio de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted busca cuál es ese misterio, usted tiene que meterse en las epístolas de Pablo. Entonces, Pablo te habla de la justificación sin obras. Pablo te habla de que en la muerte de Jesucristo, Él destruyó al diablo. A ese diablo que nuestros hermanos cristianos todavía están peleando y reprendiendo diariamente en sus vidas, el misterio de la voluntad de Dios le dijo a Pablo que eso ya fue destruido, que ya no hay diablo que ataque a los hijos de Dios o que aceche a los escogidos. El único diablo que queda, según el misterio de la voluntad de Dios escrito por el apóstol Pablo, es la carne de cada hombre, la carne de todos nosotros. Por eso es que cuando usted va al espejo y usted ve su hombre exterior, usted ahí ve al diablo. Ay, pastor, pero ¿cómo va a ser si usted ve al diablo? Porque el hombre exterior tiene una mente carnal, diabólica, caída, sujeta al pecado, a lo terrenal. Y dice que esa mente no se sujeta a la ley de Dios. Es una oponencia a la mente de Cristo que también está en nosotros. Entonces, el misterio de la voluntad de Dios es decirle a la iglesia que ese diablo que martirizó, que metió en cárcel a todos los hombres, que por causa de la tentación de Adán el pecado entró al mundo, fue destruido, pero que tenemos un diablo en nosotros, o sea, que corre en nuestra carne mortal, que de él tenemos que cuidarnos, tenemos que conocerlo, tenemos que darle mucha palabra del evangelio y llevarlo cautivo para que él no haga lo que quiere hacer. Por eso que el evangelio nos manda a nosotros a que andemos en el espíritu. Dice, si pues habéis recibido el espíritu, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los deseos del diablo que está en nuestros miembros y corre en nuestra carne mortal. Bueno, entonces Pablo dice que por revelación me ha sido declarado el misterio de su voluntad.
Oye, qué precioso, ¿no? Cómo Dios trabaja. ¿Eh? A veces uno dice, bueno, es que Dios verdaderamente las cosas que Él hace nos sorprende. Claro que sí, porque usted sabe que Él siempre ha usado hombres. Y entonces en el viejo pacto los usó, y en este nuevo pacto Dios escoge a un hombre y se lo lleva al tercer cielo y les revela este misterio maravilloso. Por eso es que el apóstol Pablo tenía un trabajo enorme. ¿Y cuál era, pastor? Declarar el misterio de la voluntad de Dios, que los otros apóstoles no lo hacían porque no lo conocían. Pero Pablo, en su obediencia, se los reveló. Pablo les comunicó a ellos el misterio de la voluntad de Dios, pero ellos, como vemos en sus escritos, no fueron obedientes a esa voluntad de Dios que Pablo declaró, porque si hubiesen sido obedientes, ellos hubieran escrito en línea con lo que Pablo también dejó escrito. Y cuando usted va a las epístolas de ellos, usted encuentra que ellos le dicen a usted que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ellos le dicen a usted que el hombre no es solo justificado por la fe, sino también por las obras. Y ellos le dicen a usted que si usted dice que usted no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, cuando el Evangelio dice que Él quitó el pecado de en medio. Y cuando usted va a las epístolas de ellos, usted ve que ellos no le hablan misterio escondido. Ellos no le hablan a usted la voluntad buena de Dios después de la cruz. Ellos lo que le hablan son, ten cuidado, mira que si estás sufriendo, que un día llegará la redención tuya, un día en el futuro, cuando Pablo dice que nosotros en Cristo Jesús ya estamos completos y que todo lo tenemos y que andamos siempre en victoria y que ya hemos alcanzado la gloria de Dios. Abba Padre. Bueno, mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese que aún Pablo dice que Dios le dio un conocimiento a él en cuanto al misterio de Cristo. Ahora, ¿de qué Cristo, hermano pastor? Del resucitado. Porque era un misterio poder explicar que ahora ya nosotros no le pertenecemos al primer marido de la iglesia, como lo dice Romanos 7:4, que Pablo dice que ya nosotros no le pertenecemos al primero, sino al que resucitó, al otro, al que resucitó de los muertos. Eso es Romanos 7:4. Entonces Pablo se le aclaró el misterio y se le dijo, mira Pablo, escúchame bien, Cristo mismo, ya no me conozcan según la carne. Ya no me conozcan según la carne. Conózcanme según toda mi deidad y mi magnificencia, sentado juntamente con la iglesia en lugares celestiales. Así tenemos que conocer a Cristo, el resucitado. No me conozcan en debilidad. No me conozcan en el muñeco clavado en ese madero. Ya no me conozcan así. Ya yo resucité de los muertos y me hice uno con cada uno de mis hijos. Por eso es, hermano, que usted es un vaso lleno de gloria, de poder y autoridad. Porque Dios mora en usted. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios con todo el beneficio y la autoridad de Dios, porque Dios mora en usted. Usted es un bendecido, impecable, completo, y usted camina en buenas obras preparadas de antemano. Pero eso solo se lo declara el misterio de la voluntad de Cristo. Cristo era un misterio. La gente no entendió eso. La gente no entendió que Cristo era Dios sobre todas las cosas. La gente no entendió que Cristo bajó a la tierra por 33 años y vivió en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, como lo dicen los americanos, Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret. Ya él moró en ese cuerpo,
Pero el misterio de la voluntad de Dios que se le reveló a Pablo, le dice, no, Pablo, ya no es así, ya ellos no me llamen como Jesús, ya no me llamen como judío. Es más, no me conozcan así, porque si me conocen así, voy a ser piedra de tropiezo para todos los que me conozcan así. Y ustedes ven las evidencias y cómo el mundo, por causa de conocer a Cristo todavía, según la carne, usted ve cómo las naciones viven, los cristianos viven, porque ha sido una piedra de tropiezo, porque no pueden avanzar a ver a Cristo, el resucitado, y a ellos verse juntamente con Cristo resucitado, viviendo una vida nueva. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermano, todo ese conocimiento previo ya pasó. Ya usted es una nueva creación. Usted es una nueva criatura. Camine en esa creación maravillosa que es usted, reinando en vida, con buen ánimo, con buen gozo. Sea un buen vecino, sea un buen amigo. Cuando salga por la calle, sonría. Cuando usted se relacione con personas, sea la diferencia. Saque esa vida nueva que está en usted. Dice el Evangelio que Dios nos ha puesto aquí para mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con su bondad, y para que mostremos por los siglos y siglos esa gracia que se nos fue dada. Hermano, es un conocimiento, es un perfume que nosotros tenemos que botar, y donde usted vaya, la gente se le pegue como miel, no que se le despegue, porque si a usted se le despega a la gente y no quieren tratar con usted, entonces algo anda mal. Usted tiene que examinarse y decir, oye, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué la gente me huye? ¿Por qué la gente se me esconde? ¿Por qué la gente trata lo menos posible de hablar conmigo? Es porque, hermano, usted tiene el buen perfume de Dios. Usted tiene a Cristo dentro de usted. Ahora refléjelo, sáquelo. Entonces, con ese proceder y esa conducta espiritual que tenemos todos, porque en el hombre interior tenemos esa conducta y ese proceder. Entonces tenemos que sacarlo en lo exterior a nuestra vida terrenal. ¿Va, Padre? Pero mire, Pablo dice que a él se le había dado el conocimiento del misterio de Cristo. Ahora, voy a tocar un verso donde Pablo es el que revela el misterio de la voluntad de Dios a los apóstoles y profetas. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 3, verso 5. Dice mi apóstol Pablo, diga mi apóstol Pablo, y de aclarar misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Ahora Pablo dice como ahora, porque era en el tiempo de él, naturalmente. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora el apóstol Pablo dice aquí que este misterio estuvo escondido por generaciones, o sea, antes de la cruz. Póngalo en la creación del mundo, después cuando vino el Éxodo, cuando vino Moisés, la ley, cuando vinieron los profetas, cuando vinieron los jueces, cuando vino el silencio donde Dios no habló por más de 700 años. Este misterio, dice Pablo, estuvo escondido en ese tiempo. ¿Ok? Antes de la cruz esto estuvo escondido. No se sabía, pero dice Pablo, ahora es revelado. Ahora Pablo dice, claro, ahora es revelado porque me lo declararon a mí. Yo tengo la mente de Cristo. Oye, y eso es
Sé que eso le molesta a muchas personas, porque dicen, no, pero ¿cómo puede ser que solo a Pablo? Hermano, es que Dios trabaja así. Dios trabaja con un hombre. Mira, con Jesús trabajó con 12 hombres, los 12 apóstoles, y uno, ¿qué pasó? Lo traicionó, y después dice que tuvieron que buscar en los hechos a otro apóstol, ¿no? Entonces eran 12 discípulos, pues, que después quedaron como apóstoles. En la ley él trató con un solo hombre, a Moisés. Perdón, y Moisés tuvo sus colaboradores, que estuvo Aarón, su hermano, y ahí tuvo otros colaboradores con él, discípulos, ayudantes, que estuvieron con él en todo momento. Pero al que Dios lo eligió para traer la ley, los mandamientos establecidos en ordenanza, fue un solo hombre. Pero para él ahora mostrar y declararle al mundo y a las naciones y a los apóstoles, porque estos no son apóstoles fuera de los que nosotros conocemos. Estos son los apóstoles que quedaron después de la cruz. Ahí está Pedro, Juan, Santiago, y nómbrelos a todos los apóstoles y profetas que estaban ahí todavía profetizando, ¿no? Él dice que ahora es revelado a sus santos, porque Pablo siempre les dio el lugar a ellos. Eso usted siempre tiene que entender, hermano, de que nosotros tenemos que darle siempre el lugar a los ministros que, aunque no conozcan esta palabra todavía, pero son ministros de Dios. Dios los tiene. Ellos lo que conocen es la primera gracia. ¿Cómo así la primera gracia, pastor? Bueno, la primera gracia cuando te llega el conocimiento de que Cristo es tu papá y de que tú te conviertes a Él, y que si tú has tenido una vida muy extraviada y un poco desordenada o muy desordenada, tú empiezas a dejar todas las cosas que hacías antes, vas a la iglesia, te empiezas a someter a lo que te dicen ellos, y tú estás en la primera gracia, como le llaman, en el primer amor. Entonces tú estás contento, tú vas a los cultos, tú cantas, tú alabas, tú te aprendes todo lo que cantan y enseñan en la iglesia donde vas. Esa es la primera gracia. Yo pasé por la primera gracia, y todo lo que ustedes han pasado por esa primera gracia, porque el escogido y el predestinado de Dios, Dios lo llama y lo trae en el momento preciso y exacto donde Él ya lo tiene escrito en su libro, que ese día tenías tú que llegar. Y te da la primera gracia. Yo conozco mucha gente, amistades, y que fueron drogadictos, fueron ladrones, hicieron muchas cosas que en la carne, ¿verdad?, que no son muy buenas, pero cuando les llegó la primera gracia, se convirtieron a Cristo, dejaron todo eso. Y entonces ya tú los ves que han estado siempre en la congregación, van a la iglesia, y ellos tratan de hacer lo que pueden, pero no pasan a la segunda gracia. Ese es el problema. Entonces, se quedan en la primera gracia y después no son felices. No son felices y no tienen el gozo, porque aunque han dejado lo que hacían antes y por miedo ya no lo vuelven a hacer, pero no entran al conocimiento de la segunda gracia, donde tú entras y ves a Pablo, porque tú tienes que ir a Pablo para la segunda gracia. La primera gracia tú la encuentras en cualquier pastor predicador que te habla, pero la segunda gracia tienes que encontrarla en Pablo, tienes que ir a Pablo, al apóstol Pablo, porque a él se le declaró el misterio escondido. Él te habla de tu posición, de quién eres tú, de qué es lo que tú has recibido. Ya, entonces tú dejas esa primera gracia que le llamó Pablo los primeros pasos o rudimentos, la primera gracia, y entras a una segunda gracia, donde ya tú entras en el reino de Dios y su justicia, donde ya tú comprendes todos los misterios de Dios, y ya tú sabes quién eres tú por dentro, en tu espíritu, y también conoces quién eres tú en tu carne. Entonces Pablo le aclaraba a los apóstoles cuál era el misterio de su voluntad. Dice que ahora es revelado. Pero Pablo trajo esa revelación, porque para usted quitar un velo y quitar un misterio de alguna persona, usted tiene que venir con una plática o con una enseñanza o con una predicación, es decir, una doctrina. Y Pablo traía la doctrina correcta que te revelaba el misterio de la voluntad de Dios. Tú sabes que por 2000 años no se ha respetado la voluntad de Dios. No, porque han escondido a Pablo.
porque los hombres malos y perversos, y ahora yo hablo así, malos y perversos, porque mi apóstol Pablo habló de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Fíjate que en la iglesia se mete Raimundo, se mete todo el mundo, Raimundo, y todo el mundo se mete en la iglesia. En la iglesia se meten personas que son escogidos de Dios, pero en la iglesia también se meten personas que no son escogidos de Dios, que entran para buscar algún beneficio propio, con intereses creados propios, con vientre. Entonces en la iglesia hay de todo. Entonces en la iglesia, desde el que se estableció pues los templos y todas esas religiones que nosotros vemos ahora, y te voy a hablar claro, el Vaticano y el protestantismo, en estas dos, vamos a hablarle de denominaciones, porque son denominaciones, porque la iglesia es una. La iglesia es una y es espiritual, es la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es que yo soy católico. ¿A qué iglesia tú perteneces? Ah, no, yo pertenezco a la iglesia católica. Eso está mal dicho. Usted pertenece a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Si usted le pregunta a alguien, ¿a qué iglesia tú perteneces? Ah, pues yo soy pentecostal, yo soy de la iglesia de Pentecostal de Fuego y Poder. Eso está mal dicho. Usted es de la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero anyway, usted sabe que se han metido hombres y perversos que ellos lograron ocultar a Pablo. Y lograron ocultarlo y lograron no darle la credibilidad que Pablo necesita para que el creyente pueda entender y pasar a la segunda gracia y conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios y su carácter. No, entonces ellos han logrado mantenerlos ¿con qué? Con entretenerlos con jueguitos de niños, con ten cuidado con el diablo, con bautízate, con ven mañana que vamos a tener oración, culto de oración, de liberación y sanidad divina. ¿Usted sabe lo que es eso? Que ellos dicen liberación y sanidad divina, o sea, en lo espiritual. Cuando cada creyente espiritualmente está perfecto y completo con una sola ofrenda. Entonces vienen a ponerle las manos encima a las personas, dizque para liberarlos espiritualmente. Otra palabra, están tratando de liberar a los ya liberados. O sea que ya yo estoy liberado, porque con una sola ofrenda Cristo me liberó. Pero ahora ellos están tratando de librar a lo liberado ya. Entonces, hermano, el misterio de su voluntad, para poder entenderlo hay que ir a Pablo. Mira lo que dice Pablo en Efesios 3:9. Y de aclarar a todos, Efesios 3:9, cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El trabajo de mi apóstol Pablo era ese. Tremenda misión que le dieron. Oye, y tuvo ponencia. Si usted busca la historia de la vida de Pablo, búsquela en los hechos, todo lo que tuvo que pasar. A Pablo muchas veces lo dieron por muerto, lo azotaron, lo persiguieron, la oponencia de los judíos, lo acechaban para matarlo, muchas veces fue librado, hasta que un día no fue librado porque ya él cumplió su misión y murió en Roma. Pero cumplió su ministerio. ¿Y cuál era? El de aclarar a todos los hombres cuál sea la dispensación del tiempo del misterio. Él es el que te habla y te dice el antes de la cruz y después de la cruz. Ese es el misterio. La gente se quedó atorado en el antes de la cruz y entonces no han pasado a después de la cruz. Y ahí está el misterio escondido, revelado, y Dios por eso tiene ministerios como este, como el trono de la gracia, donde la sede está en Guayaquil, y esto es un ministerio que Dios ha levantado con el propósito de anunciar y aclarar el misterio de la voluntad de Dios. Queremos que las personas
los creyentes, nuestros hermanos en Cristo, sean felices, puedan gozar la vida y disfrutarla. Pero te voy a decir algo, solo con el misterio de la voluntad de Dios se puede reinar. Y había dicho que no se ha respetado la voluntad de Dios por 2000 años. Porque fíjate que la primera voluntad de Dios fue quitar los sacrificios, quitar las obras y quitar todo mérito propio. Y todavía hoy en día eso es lo que se practica en todas las congregaciones. Y cuando uno practica eso, uno no está en la voluntad de Dios. Y uno no está agradando a Dios, aunque es hijo de Dios. Tú sabes, uno como padre terrenal, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes 4 hijos, padre terrenal, algunos tienen más. Y tus hijos, tú los amas, los quieres porque son tus hijos, son tu sangre. ¿Verdad que sí? Pero hay hijos que se portan mal, no te obedecen. Cuando tú dices algo en la casa, hay unos que dicen, sí papá, lo dicen y lo hacen, pero hay otros que no se someten a lo que tú dices. Pues aunque son tus hijos, tú no estás agradado con ellos, porque saben que tú sabes que son tus hijos, pero no están obedeciéndote en lo que tú estás hablando. Pues así es nuestro Dios. Dios estableció su voluntad después de la cruz, donde todo está completo, todo está consumado, todo fue hecho con una sola ofrenda y la gente no respeta eso. La gente está tratando de añadirle a eso, a la voluntad de Dios. Y eso se convierte, como dice el Evangelio, en una oponencia. Eso se convierte en no agradar a Dios. Dice que sin fe en este pacto, después de la cruz, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mire lo que dice Efesios 6:19, hablando del punto de que Pablo es el que revela el misterio a los apóstoles y a los profetas. Ahora a la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y por mí, oren por mí, porque el verso anterior habla de que oren por él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. O sea que el Evangelio es un misterio, pastor. Pues claro que es un misterio. ¿Y cómo que un misterio, pastor? Porque tú no lo puedes discernir con la mente carnal. Dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero para el espiritual todo lo entiende y todo lo juzga. Pero para el hombre natural, carnal, terrenal, terrícola, él no puede entender el Evangelio. Para él es un misterio. Le está velado, le está encubierto el Evangelio. Porque el Evangelio no te habla de lo que es obvio o de lo que es, por decirte, oh sí, como quien dicen, sí, es verdadero para la mente carnal. Sí, porque no, el Evangelio no es como sumar 1 más 1, 2. No, el Evangelio no trabaja así. El Evangelio es una información que va en contra de lo establecido, de lo natural. O sea, por ejemplo, el Evangelio te habla de que ya estás libre, como lo he dicho, del diablo, del pecado. Pero la mente natural te dice, ¿qué pecado ni qué diablo, muchachos? Sí, ahí anda la gente matando y haciendo lo que le da la gana. ¿Y cómo que el pecado ha sido quitado? El pecado fue quitado y tú tienes que entenderlo. Para Dios, para lo establecido por Él, el pecado está quitado. No importa lo que tú veas con tus ojos naturales. Ese es un comportamiento carnal que Dios es el que trata con esas personas. Con el que mata, con el suicida, con el homicida, con lo que tú veas en la calle. Dios trata con ellos. Pero a eso no se le puede llamar pecado si tú conoces el misterio de la voluntad de Dios y si tú respetas lo que está escrito y si tú te sometes verdaderamente a Dios, tú entiendes y dices, no, eso no es pecado, eso son obras carnales. Porque si Él dice que con una sola ofrenda, en el sacrificio de sí mismo, Hebreos 9:26, Él quitó el pecado de medio, Él lo hizo y tú tienes que creerlo.
Entonces el evangelio es así. El evangelio tú no puedes discernir con tu mente carnal, sino, imagínate, jamás lo vas a entender. Tienes que entrar con la mente espiritual, con la mente de Cristo. Entonces, vamos a ver el propósito de Dios. ¿Cuál era? Al revelarle a Pablo el misterio de su voluntad. Vamos a ir a Efesios 1:9. Vamos a leer este verso nuevamente. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el verso siguiente, mire cuál era el propósito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y vamos a seguir leyendo el verso 11 de Efesios, donde dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mi querido hermano, es algo maravilloso, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, que lo que él estableció fue su soberanía. Dice que él predestinó y en él tuvimos herencia, la iglesia. Ese es el misterio, que él nos predestinó. ¿Qué significa predestinar, pastor? Lo que significa es ordenar tus pasos y tus caminos, escogerte, predestinarte para darte herencia. O sea que desde antes de la fundación del mundo, él te escogió y te prefijó un camino para que tú andaras por él. Por eso es que tú diste tantas vueltas en la vida y las has dado. Y tal vez tú que me escuchas todavía estás dando tantas vueltas. Pero vas a terminar aquí, en el misterio de su voluntad, porque tú fuiste escogido y predestinado para esto. No creas que esto es un accidente, que tú me hayas conocido a mí, o que yo te conozca a ti, o que alguien que tú conozcas te esté enviando estos videos a través del internet. No, eso es por predestinación, porque la soberanía de Dios está sobre todos los hijos. Y Él, mira, te conoció desde antes de la fundación del mundo y te predestinó y te escogió para esto maravilloso que es el misterio de su voluntad. Yo quiero que te goces con el misterio de su voluntad. Que cuando salgas hoy a la calle, tú le digas a alguien, oye, yo conozco el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que todo fue consumado en Cristo. Que todo está hecho. Que tú no tienes que hacer absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios. Que ya la transgresión del uno solo fue quitado, Adán, y vivimos en la justicia del uno solo, Jesucristo. Y por él reinamos en vida, porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermano, gózate en eso. Vive la vida. No dejes que nadie te obstruya tu gozo. No dejes que ninguna prédica que no esté basada en el evangelio de la gracia venga a querer ponerte miedo, temor en tu vida. Recházalo, no lo recibas. Nosotros tenemos amistades, tenemos familiares que no están en este evangelio, están en la primera gracia. Y en la primera gracia se habla un paquete de cosas que es de niñez. Por eso Pablo dice que mientras el heredero es niño espiritual, estamos hablando de conocimiento, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Porque está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Otra palabra, mientras uno es niño, uno está a la merced de los tutores y curadores. Y te hablan de un montón de cosas. Y te llenan de tanta musaraña en tu mente. Y te llenan de tanta neblina y niebla y oscuridad aquí en la mente. No te traen luz. Pero cuando tú entras y te mantienen esclavo. Pero mientras, y siendo hijo y siendo heredero de todo. Pero cuando tú llegas a la segunda gracia, que es el misterio de su voluntad,
¿Y por qué hablamos de una segunda gracia, pastor? Porque Pablo dice en Corintios que él llegó a la iglesia para que ellos tuvieran una segunda gracia. Y es el conocimiento de la gracia del evangelio glorioso. El misterio escondido, dice Pablo, que a él se le fue revelado, que era el evangelio glorioso. 14 epístolas bien redactadas ahí para que tú las vivas, las creas, las confieses y las disfrutes. Mis amados, hasta aquí el tiempo que he tenido con ustedes. Yo declaro que han sido edificados, como yo también, porque aquí la edificación no es solo de allá, es también de acá. Los hemos edificado en la mente de Cristo. Que pasen un feliz domingo por la tarde, bendecido y prosperado, y nos seguimos viendo aquí en el trono de la gracia, en este púlpito donde se predica solo la voluntad y el misterio de Dios. Los amo mucho, bendecidos con toda bendición. Abba Padre.